P, ¿ya? En cambio, la explosiva es golpeada, ¿cierto? Entonces, mantenemos nuestra hojita cerca de la boca y golpeamos la consonante explosiva. P, 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 ¿ya? Claro, hay una vibración en la hoja, pero no tan forzada al momento que pronunciamos la P aspirada. Entonces, ejercitemos la P explosiva. P, P, P aspirada, P, P. Muy bien. Continuamos con la consonante T. T aspirada, hoja cerca de la boca y pronunciamos T, T, T. ¿Ya? TH, aspirada. T, T. Ahí surgen palabras como tuta, tilla, talla, ¿ya? Bien, palabras aspiradas con TH. T, T. Ahora vamos a probar la pronunciación de la T explosiva. Mantengan el papel cerca de la boca y noten la diferencia. T, 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 T. Bien. Continuamos con la CH aspirada. Che, che, che. Bien. Vibra el papel. Toma un impulso hacia adelante y hacia atrás. Con la CH aspirada surgen palabras como chama, sushi, entre otras. Vamos de nuevo con la CH aspirada. Che, che, che. ¿Ya? Ahora CH explosiva, glotalizada, con golpe. Che, 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 che. Bien. Ahí surgen palabras, como les decía muchas veces, con referente a la fuerza, ¿ya? La magnitud. Chama, hacha. ¿Ya? Ahora vamos con la consonante K. ¿Bien? Con la K, CH. Con la K que se pronuncia en la zona velar, en la cavidad bucal. ¿Ya? La K de kilo. La K de... ¿Qué puede ser? Pero la K, no la K. Vamos, K aspirada, papel cerca de la boca. Ejercitamos. K, K, K. Bien. Ahora K golpeada, explosiva. K, 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 K. Bien. La vibración no ocurre en el cuello. Esa es una característica o podemos identificar de esa manera si estamos pronunciando una K o una K. Bueno, seguimos con la consonante K, posvelar, aspirada. K, K, K. Si se pueden notar, el papel toma un movimiento, ¿cierto? Reiteramos. K, K, K. Con esta consonante surgen palabras como kana, que quiere decir claridad, o harur, que quiere decir mañana. ¿Ya? Ahora con la posvelar explosiva de la K, 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 K. ¿Ya? Esa vibración ocurre en el cuello. K, K. Y ahí bueno, surgen términos como oragua, entre otros. Entonces, los invito a que hagan ese ejercicio con su hojita, ¿ya? Sea de oficio, de cuaderno, etc. Cuando pronuncien la consonante aspirada,
va a tomar un movimiento de la hojita hacia adelante y hacia atrás. Cuando pronunciamos una golpeada, esta hojita toma otra reacción, ya no se mueve tanto. Y bueno, tomen atención en el audio, en lo fonético, ¿ya? Por ejemplo, la PH aspirada, vamos a decir pesca, no decimos pisca. 5, por ejemplo. 5, pesca, pesca, ¿ya? En cambio, si fuese una P glotalizada, por ejemplo, jampatu, jampatu, golpeamos. Los labios toman una presión. Atu. Con la TH aspirada, por ejemplo, viento, talla, talla. La palabra no es talla, no es simple, es talla, ¿ya? Y con una T explosiva, por ejemplo, tama, tama. No decimos tama ni tama. La palabra correcta es tama, golpeado. La L toma como un movimiento de impulso hacia afuera. Ama, Isnu, Hola, Aura, Tanta. Muy bien. Con la consonante CH aspirada, hallamos palabras como chama, chama, áspero, chichi, granizo, wichu, wichu. La palabra no es wichu o wichu, es wichu, para referirnos a la paja brava, al pasto, ¿ya? Wichu. En cambio, la consonante CH explosiva, hallamos palabras como chaya, chaya, vamos a la chaya. Así es la palabra correcta, no es chaya o chaya. Chaya, bien golpeado, chaya. Chama, fuerza, ¿cierto? Chami, china, trasero, china. Chuyu. La palabra correcta en el aymara no es chulo, es chuyu. ¿Ya? Lamentablemente las palabras se han castellanizado y como estas pronunciaciones son propias del aymara, también se pierde el ejercicio fonético. Así que es sumamente importante tener claro eso, si deseamos una revitalización correcta. Nos queda por último la K, que nos podemos referir a aquello, kaya. No es simple, no es kaya o golpeado, kaya, es kaya, aquello, aquella, aquel, kaya. Kanka, tartamudo, persona que tartamudea, kaka. Kushi, al cerdo, kushi. Kunu, a la nieve, kunu. ¿Ya? Una K explosiva, por ejemplo, hallamos palabras como kauna, huevo, ama, trenzar, haya, abono. ¿Ya? La palabra surge de la boca, la vibración de la consonante K no se produce en el cuello, porque ahí ya estamos pronunciando una posvelar. Vámonos con la posvelar. Aspirada, K, K. Por ejemplo, llamamos Kana, Karuru, Keya, Kere, Kispi. ¿Ya? Ahora la posvelar glotalizada. Ara, Ejo, Oma, Oragua. La vibración ocurre en el cuello. ¿Bien? Recuerden que la X es una J raspada. Una J, por así decirlo, con doble tiempo. Nos podemos referir a palabras como arriba, aljaña o araj. Aljaña, araj. Ahí está una variante. Pero para decir arriba. Amparalaj, mano arriba.
Pam, pararaj, las dos manos arriba. Man, pararaj, una mano arriba. Bien. Por ejemplo, lajra, lengua. O guajra, cuerno. No es que tenga cuerno, pero. Aplauso. Hay un raspadito, ¿no? Lluvia, hayu. Hayaya, la palabra hayaya. Podemos escribirla con X o con J. ¿Ya? Ahí hay una variante. Si la llamamos de estas dos maneras, están correctos. ¿Ya? Dirección me hace recuerdo. Uyanta, el correo electrónico para las personas que me han solicitado las clases del día sábado. Van a ser enviadas a un correo. Para más adelante, las personas que deseen solicitar clase grabada, va a estar este correo, yatintaza.aymara@gmail.com. Ese también se lo voy a hacer llegar al grupo WhatsApp, ¿ya? Pero recuerden, que no pueden fallar bajo el 80% de asistencia, porque si no van a tener problemas con el criterio de certificación. Para las personas que están bastante interesadas en ese aspecto. Entonces recuerden, correo electrónico yatintaza.aymara@gmail.com. Gracias, dirección. Chuspajar. Entonces, le estaba mencionando que, por ejemplo, hayu, que es lluvia, lo pueden hallar también con una X. Eso no quiere decir que esté malo, está bueno. Eso es como queda a criterio de la persona en su manera de forzar la J. Recuerden que la X es una J raspadita, alargada. Ya vamos a hablar de eso, de los alargamientos vocálicos y de consonantes, que es una particularidad propia de la lengua aymara, dentro de la noción gramatical. ¿Alguna consulta, pregunta? ¿Pueden levantar la mano y acercarse al micrófono? ¿No se escucha, me dicen? ¿Hanis Aya? ¿Hicha Istati? ¿Se escucha ahora? ¿Nadie tiene problema de audio? Yo escucho bien. ¿Waliki? Bien. Ya, quizá. ¿Se escucha bien, profe? Ya, quizá. Bueno, les comentaba que el tema de la asistencia, espero que ya lo tengan zanjado, no pueden fallar abajo de un 80%. Si las personas que deseen los videos van a ser enviados mediante el correo yatintaza.aymara@gmail.com. Ya, continúo con la clase. Entonces, estamos enlazando el contenido visto en la clase anterior y ahora. Así que la lengua, en el sentido de la gramática, se va estructurando y va tomando características, funciones, particularidades, ¿cierto? ¿Y esto con qué fin? Para que se logre una alfabetización del idioma, para que se tome una estandarización, una norma. Porque lamentablemente el idioma, al no ser estudiado
y ser materia nueva, nos encontramos frente a un dialecto. Y un dialecto, ¿qué es lo que es? Es una transmisión oral, ¿ya? Esa transmisión oral puede ser de manera coloquial, abreviada, y bueno, con características propias también de las comunidades. Entonces, ahí se arroja una variabilidad, una variante lingüística, claro, una variante del idioma. Entonces, por esa razón que es sumamente importante al momento de recurrir al estudio del idioma, diccionarios, ¿ya? Diccionarios, manuales básicos, toda producción lustre producida bajo base lingüística, ¿ya? Del estudio. Entonces, una de las características del idioma aymara es que es flexible. ¿Flexible por qué razón? Porque no es único. Para referirnos a un objeto va a haber más de dos maneras para poder decir algo, una cosa, animal. ¿Ya? Es flexible, no es rígida. Segundo, es sufijante. ¿A qué me quiero decir con esto? Que es sufijante. Los sufijos son unidades léxicas que nos permite construir una palabra u oración. ¿Ya? Eso es un sufijo. Y estos sufijos se reúnen, aglutinan una palabra. Esa es otra característica de la lengua aymara, que es aglutinante. Entonces, vamos a repasar la siguiente característica en un ejemplo. Yapunajarúa. ¿Ya? ¿Qué quiere decir Yapunajarúa? A las chacras, a los sembradíos, a las eras, ¿ya? Donde se cultiva, podemos referirnos a los jardines. Por eso, quiere decir que la característica de la lengua aymara es flexible, ¿ya? O sea, este término nos permite tener una interpretación de muchas otras cosas que se semejen a la palabra. Naja-ru-wa. Ahí nos encontramos con tres sufijos. Sufijo naja, que pluraliza la palabra. Sufijo ru, de dirección. Y wa, de afirmación. Por ejemplo, en el castellano diríamos a los sembradíos. O a las parcelas, por ejemplo. A los sembradíos. Entonces, los sufijos en el castellano toman distancia, ¿ya? Tienen otro tipo de composición. ¿Algún comentario? ¿Se nota? ¿Nos damos dando cuenta de las características del idioma aymara? Una, es flexible. Dos, es sufijante. Y tres, aglutinante. Entonces, para escribir correctamente, yapunaja, yo no lo separo, lo uno. Aglutino, brúa, sufijo de dirección. Hacia. ¿Ya? Esas son nociones para tener claridad en tanto de la escritura para la lectura.
¿Quedó entendido? ¿Necesitan otro ejemplo? Sí, disculpe. Quizá. ¿Alguna Tengo otra una, persona? tengo una duda. Es sobre Yapuna Harúa, cuando nos decía que son prefijos, ¿cierto? Que nosotros vamos uniendo. Entiendo que lo vamos a encontrar así también probablemente en otras construcciones de palabras. Sí. Pero me quedaron dudas sobre Yapu y Naja, no alcancé a tomar el apunte, como Ru hablaba de dirección, ¿verdad? Claro. Wa hablaba de afirmación, me Afirmación de que decía. así es. Sí. Y Yapu y Naja, eso no alcancé a tomar el apunte. Ah, ya. Yapu, de acuerdo al Ujú. contexto donde nosotros nos encontremos, es el significado de un lugar donde crece vegetación. ¿Ya? Sea, pero sobre todo doméstica. Vegetación, así como en las chacras, en la era, en el campo. Yapu. ¿Ya? Es un término polisemántico, por así decirlo. Flexible. Ujú. Y naja es el sufijo plural. ¿Ya? Yapu, Ok, sembra. Yapunaja, sembradíos. ¿Ya? perfecto, muchas gracias. Waliki. Bueno, en las particularidades del idioma aymara, nos damos cuenta que muchas veces sus palabras se originan por un asunto de sonido emitido por la naturaleza, onomatopéyica. Si no me equivoco, acento en la onomatopéyica. Onomatopéyica. Por ejemplo, términos como wishu. Yo decía, la palabra no es simple, no es wichu o wichu, es wichu. Wichu. ¿Y qué quiere decir? Paja brava, césped. ¿Ya? ¿Cómo se origina? Porque al momento de que el viento pasa sobre la paja, emite un sonido. ¿Ya? Shiushi, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Polluelo, pollo, pajarito. ¿Ya? Pero sobre todo al pollo, a la cría de la gallina. El chiu, 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 chiu. Entonces, ahí se origina la palabra shiushi. Entonces, una de las características onomatopéyicas. ¿Y por qué no, y para qué nos sirve esto? Por ejemplo, palabras modernas, por ejemplo, celular. No podemos decir celular en aymara, ¿ya? O computador, o universidad, entre otras. Entonces, tomamos las características del idioma para reinterpretar tal término moderno. En este caso, celular, el celular, entonces se le puede llamar chilirín, ¿ya? Chilirinqui, chilirín. La campanilla, chilirín la, ¿ya? No sé, timbre, chilirín. Y también se van adecuando también formas de cómo referirnos a ciertos sonidos. De hecho, el viento siempre va a provocar palabras onomatopéyicas aspiradas. Ahí tenemos talla, viento, que también podemos ubicar otro término para el viento, guaira, pero más propio del quechua. Es un préstamo lingüístico de los grupos andinos.
hacha. Cuando uno dice hacha, grande, hacha. Entonces, ¿cómo decimos universidad? Y vamos juntando palabras. Hacha, término onomatopéyico, de hecho. Hacha. Viene de cha, de fuerza. Cha, golpeado. Entonces, vamos a decir universidad. Hachauta Yatiña. Uta quiere decir casa. Yatiña, estudio. Como nos estamos refiriendo a la educación superior, hacha. Hachauta Yatiña. Para referirnos a la universidad. ¿Ya? Por eso es importante tener este tipo de aclaraciones de cómo surgen las palabras y cómo podemos componer y reinterpretar a la modernidad. Otro de las características o particularidades es el alargamiento vocálico. Alargamiento vocálico. Es lo que les decía cuando ocurren palabras que se enlazan. Aymararu, por ejemplo. Aymara, para referirnos al idioma aymara. Aymararu. 2 puntos suspensivos sobre la A, porque viene de la A y Aru. Entonces, en el aymara, por regla, estas se pueden unir con 2 puntos suspensivos. No se pueden juntar. Por ejemplo, hacer esto es un error. ¿Ya? Recuerden, 2 puntos suspensivos para el alargamiento vocálico. Otro es la caída vocálica. Y con la caída vocálica había un montón de problemas entre los lingüistas. Porque hay personas que escriben la caída vocálica y otras personas que no la escriben. Por ejemplo, vamos a poner Yatichirinaja, que quiere decir profesores, ¿ya? Pero dentro de la fluidez y de la fonética vamos a oír Yatichirinaj, muchas veces, Yatichirinaj. Va a haber una caída vocálica en la última A, Yatichirinaja. Bueno, es correcto escribir la palabra completa. Y la caída vocálica en el momento de la lectura ocurre, en el momento de la fluidez, en el momento de dialogar verbalmente. La caída vocálica. Por ejemplo, otro término sería araj, que es araja, arriba, ¿ya? Es decir, arajampar, hay caída vocálica, pero de manera correcta debe estar la A al final. Y de hecho, todas las palabras en el aymara van a terminar con una vocal. Ahí nos damos cuenta que hay un empleo ortográfico correcto. Arajampar, la palabra es ampara, pero al momento de pronunciarla, ampar, hay como una caída vocálica. Otro es, bueno, la pronunciación de las postvelares. Pronunciación de las
posvelares. ¿Cuáles son las posvelares? Sea esta aspirada, glotalizada o simple, es una posvelar. Y la X. ¿Y qué pasa cuando se emplean estas consonantes? Hay un cambio vocálico, ¿cierto? Por ejemplo, 6 se escribe susta, pero se pronuncia sojta. Se escribe onda curawa, pero se pronuncia corawa. Hembra, cachu, cacho, o no, cacho. Orco, macho, se escribe urku, pero se pronuncia orco. ¿Bien? Entonces, cuando hay una consonante posvelar, la U pasa a ser O y la I pasa a ser E. Pero en el aymara solamente está la U, la I y la A. Entonces, anoten aquellas nociones gramaticales en su cuaderno de asignatura. Espero que todas las personas ya tengan su cuaderno, en el cual también realicen ejercicio de transcripción. Cuando le envío las guías al correo, mejor dicho, transcriban, escriban vocabulario. Así van a ir ejercitando, detectando palabras con consonantes particulares, van a ir acumulando también léxicos, que eso es sumamente importante, en la memoria. Entonces, un ejercicio es escribir, 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 ejercitar pronunciación, leer, ¿ya? No sé, por ejemplo, escucharon un tema del grupo Aguatiña, diríjanse al Google, descargar letra y lean. Y en la lectura van a ir encontrando errores ortográficos y van a ir mejorando, ¿ya? Estandarizando el idioma aymara. Eso es sumamente importante. ¿Por qué razón? Porque se le da lógica, se le da coherencia, se le da seriedad, prestigio. Eso es lo que requiere el idioma en estos momentos. ¿Y por qué razón nos sirve el idioma? Porque así también podemos aterrizar nuestro contexto cultural, territorial, social. Términos que son propios de la civilización andina y que se ocupan en el cotidiano dentro de la predominancia del castellano, vamos a entender por qué razón también surgen esas palabras. ¿Ya? Y muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, empleamos términos indígenas. Por ejemplo, cancha. Cancha es propio de la civilización andina. Ñusta. Estaba hablando con mi Masi Natalia, ahí me preguntaba el término ñusta. Cala. La tapita típica de la botella, cala. Y es onomatopeica, que quiere decir piedra. Porque cuando nosotros arrojamos una piedra, una cala, ahí, alá, suena. Ta, 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 cala, cala. A ver si alguien me puede dar un ejemplo, un comentario. Término calátogo. Estás desnudo, palabra andina.
Iquique, estamos en la ciudad, muchas veces nos marginan porque o nos automarginamos y pensamos que nuestro territorio está al interior, está lejos. No, nos alejamos de nuestras localidades de donde descendemos, pero no dejamos de estar en el territorio. ¿Ya? Esos son imaginarios que muchas veces surgen de que uno es urbano, uno es rural. Claro, son contextos, edificaciones distintas, pero sigue siendo el territorio. Bien. Lina nos comenta Chalina, muy bien. Cancha, ¿ya? Pero sin la C, cancha, sin la consonante C, porque no está acompañada de CH. Entonces, cancha es con K. Así, con esa. ¿Ya, Lina? Chapi, chapi. Bueno, la palabra chapi en simple no sé qué quiera decir, o una aspirada, pero José, yo sé que chapi es explosiva, así. Chapi. Y muchas veces se tiende a expirar. Chapi. ¿Y qué quiere decir chapi? Espina. Espinoso. Chapi. Chapicoyo. Cerro espinoso. Y eso, hay cerros que toman esos nombres. Chapi. O son así, bofedales, chapi. Espinoso. Hay presencia de espina. Huira. Pablo y Michi, ¿qué quiere decir? ¿Gato? Puyi. Puyira. Sí, sí. Michi quiere decir gato. De hecho, ahí viene el mismo sonido. Cuando llamamos al gatito, algunas personas la suelen llamar de la siguiente manera. Término Michi. ¿Ya? Se suele también dar con consonantes explosivas, de Michi. Pero Michi, Michi. ¿Se entiende? Gato. Continuamos, ¿ya? Otra de las características, y de las cuales están anotadas en el libro de Pedro García y Elías Ticona, Arupirgua, es la composición de las mismas oraciones de las palabras. ¿Ya? Acá nos dice que los calificativos en castellano van generalmente después del sustantivo, mientras que en el aymara primero va el calificativo y luego el nombre. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, Janko Anojara. En el castellano yo me quiero referir al perro. Blanco perro no pega en el castellano. Siempre va como el nombre más el adjetivo. Perro blanco. En el aymara se invierte. Es como parecido al inglés, si no me equivoco. Se invierte las palabras. Primero va el adjetivo y luego el nombre en el aymara. Vamos a notar unos siguientes ejercicios que nos muestra acá Pedro García. Entonces, primero es el nombre y luego el adjetivo. Quiero decir casa roja. Entonces, primero el color, huila, y luego la casa, huila uta, utajanco. Igual se pueden dar vuelta las palabras, pero esto nos da sentido de al momento de ordenar bien una oración más compuesta, más compleja. Todo va a depender de cómo queramos decir también las cosas, pero se suele decir en el aymara, para una oración corta, primero el adjetivo
más el nombre. A ver si alguien me puede comentar un color y un animal, o un objeto y algún adjetivo, ya sea alto, flaco, gordo. Como en inglés. Patricia García. Sí, se invierte. Para ejercitar la composición de palabras, adjetivo más nombre, mándenme algún ejemplo de, no sé, color, ya sea objeto, casa. Hanko Anu. ¿Cuánto me dice? Hanko Anu. Hanko Anu. Sí, quizá. Hanko Anu. Ya. Hanko Anu. ¿Qué quiere decir Hanko? Blanco. Anu es perro. También podemos ser mencionados a Anujara. Perro. Acá yo puedo enlazar la vocal. No, ¿no es cierto? Porque no son iguales. No puedo tener alargamiento vocálico. Entonces, ¿me ayuda cuál? La explosiva. Hanko Anu. Hanko Anu. Perro blanco. Por ejemplo, ok. Ya, recuerden, una E. Ok. Hanko. No. Hanko Karwa. Ok, Karwa. ¿Qué quiere decir ok? Gris. Karwa, llamito. ¿Ya? Así se va adhiriendo por lo general en el aymara. Adjetivo más nombre. Se invierte, como bien nos comentaba nuestra amiga Patricia, como en el inglés. Entonces, acumular palabras que sean adverbios, adjetivos, nos va a ayudar a acumular palabras para formar palabras cortas, oraciones súper cortas. Como decir, no sé, Hizkamichi. Hizka, un adjetivo que quiere decir chico, gato pequeño. A eso me quiero referir. ¿Hay alguna duda? ¿Comentario? Hankuwija. Liliana, sí. Ouija viene de oveja. Está como, es como un aymarañón. Ouija, oveja, Hankuwija. Cordero, blanco. Bueno, los colores, los que les comentaba, los adjetivos, no quiero aburrirlo en un listado de palabras para que transcriban, sino más bien vayamos también utilizando el diccionario, ¿ya? Ahí les comento que hagan ese ejercicio de transcripción. Igual es importante que identifiquen las consonantes que son de la aymara y las cuales no son. Como por ejemplo, yo quiero decir Vizcaya. ¿Ya? Vizcaya. Entonces, en vez de B o B, es la W.
¿Ya? Vizcacha. Esa especie de liebre que hay altiplánica, precordillerana. Vizcacha. Abyayala. Estoy tomando una discursividad desde una perspectiva aymara. Abyayala. Omito la B, W. Entonces esto también requiere de mucha difusión, de mucha de transmisión. Collasuyu, región de la civilización incata hacia el sur. No lo voy a escribir con O. Collasuyu. Todo con U. ¿Y cuál es la consonante que me hace pronunciar O al momento de decir Collasuyu? La K. Bien. Simple. No es Collasuyu o Collasuyu. Collasuyu. Simple. Peque. Adesa. Se escribe piqui. Y con explosiva. Pero se pronuncia peque. Así que mucho ejercicio con eso. Mucha atención. Para no generar errores ortográficos. Y que además de escribir mal, la lectura, la pronunciación. Una cosa de que me decían mis formadores, Elias Ticona, y quien escribió también este diccionario Arupirwa, es que una forma de revitalizar ya el idioma por las condiciones acá urbanas era saber escribir para leer y hablar. Porque en otro ordenamiento de hablar, escribir y leer, muy difícil. No hay hablantes. No hay personas que posean la capacidad de una transmisión fluida. Bueno, en comunas como en Colchane, Camiña, sí las hay. Pero muchos y muchas de aquellos abuelitos, abuelitas, y jóvenes también, hay hablantes, desposeen el conocimiento de la gramática. Por lo tanto, su transmisión es netamente oral. Con lo cual sufren abreviaciones y, bueno, se reduce el idioma, ¿no? Se va deteriorando. Entonces, ¿por qué este ejercicio de poner las nociones gramaticales en práctica? Es para aquello, para aprender a escribir y leer bien. Escribir, que el caña. Decir, arusaña. Leer, ligiña. Ver, uyaña. ¿Ya? Es la acumulación también de verbos, acción, lo vamos a hacer más en las próximas clases. Pero una característica de los verbos en el aymara es que siempre van a poseer iña, aña o uña al final. ¿Ya? Las voy a anotar. También es una noción gramatical que nos va a permitir identificar palabras, verbo, acción. Iña, aña y uña. Bueno, algunos dirán, oye, ¿por qué puso la A después o antes de la I, de la U? ¿Por qué se descompone eso? Y porque me suele ocurrir en la sala de clase con los niños, me dice, oigan, profe, pero puso la U primero y después puso la A. Es porque no se comprende que esta alfabetización, claro, utilizamos el préstamo de la gramática española por el uso de las consonantes. Pero eso no quiere decir que la lógica esté armada igual. De hecho, en la lógica de la aymara con las vocales se identifican por el uso de que una es abierta y otra es cerrada. ¿Ya?
Entonces, tenemos iña, aña y uña. Iña, vocal I, cerrada. Podemos encontrar términos, verbos iña como iquiña. Liguiña. Dormir, leer. Con aña, taniña. Ah, no, taniña no puede ser. El anterior. Quelcaña. Vivir. Otra con uña, con aña, puede ser jaña. Unjaña. Observar. Ver. Que también puede ser tal la variable. De ullaña. Y uña puede ser saguña. Tejer. Y otra uña, tocoña. Bailar. Tocoña. Entonces, si se fijan, todas van a terminar en iña, en aña o en uña. Y al momento de componer el verbo en algún tiempo, ya sea presente, pasado, futuro, vamos a retirar iña, aña, uña de la palabra. Eso queda para más adelante. Pues si no nos vamos a saturar un poco. Por favor, copien. Unjaña, observar. Un término que vamos a ocupar, yo creo que para tomar lista de mejor manera, vamos a decir acanjaña, ¿ya? Acanjaña. Que quiere decir presente, estar presente, hacer presencia. Acanjaña. A ver, voy a ver la tablet para ver quién está modo acanjaña. Jaira Chacha. Hombre flojo. Ailín Castro. Hiscainti. Sol Chico. Patricia García. La U siempre se pronuncia como O. Rodrigo pregunta. No, Rodrigo. Solamente cuando hay una posvelar. Una consonante posvelar. ¿Ya? Lo voy a escribir. Quelcaña. Ocurre el cambio fonético cuando hay presencia de una posvelar, sea K
Entonces, la U se pronuncia como O cuando hay presencia de una posvelar, sea la K o la X, la J. Por ejemplo, sojta, ¿ya? ¿Qué quiere decir 6? Sojta, con O. Pronunciación. Escrito correcto, con U. Ahí es cuando ocurre el cambio fonético de la vocal, cuando hay una presencia de una posvelar. ¿Ok, Rodrigo? Waliki. ¿Qué significa tocoña? Bailar. Ya, vamos a reforzar lo que preguntaba Rodrigo porque está dentro de la guía de nociones gramaticales. Entonces, ¿cuándo ocurre el cambio fonético? Cuando hay presencia dentro de la palabra con consonante posvelar. Voy a anotar algunos ejemplos. Entonces, se escribe, se lee, el significado. Hay algunos ejemplos recogidos. Se escribe pesca y se lee pesca. Muy bien. La palabra que está entre corchetes es como se pronuncia. Es el sonido que produce la consonante posvelar. Recuerden que la posvelar es la K simple, aspirada, explosiva y X. ¿Ya? Estas son las que producen el cambio fonético. ¿Cuál es el cambio fonético? La I por E y la U por O. ¿Ya? Entonces, reitero, pesca, 5. Pesca. Se escribe pisca, se pronuncia pesca. Aspirada, no es pizca. De hecho, al decir pizca, estamos refiriéndonos a un plato de comida, la pizca. Pesca, 5. No sé, por ejemplo, lucana, jisca, lucana, pesca. Utri, acá hay 5 deditos. Peque, peque, cabezón. Y bueno, se pueden unir otras palabras. Peque se dice peque. Se escribe pique, se pronuncia peque. Cunuña,
Conoña. Conoña, conuña. También puede ocurrir que la palabra, la vocal no cambie en su totalidad porque ya está más alejada de la consonante. Y permanece conoña, conoña. Conoña. ¿Qué quiere decir conoña? O el coro. Es una moledora, un mortero, como una piedra que sirve para preparar aderezos. Conoña. Sarjewa. Sarjewa. Me voy. Viene del verbo acción saraña, de ir. Sarjewa. Entonces, X como J alargada, ¿no? Y cambia la I por E. Sarjewa. Anoten esos ejemplos. El caña, hichae. ¿Kuna? ¿Qué? Arustati, Una consulta, dígame, una consulta. quizá. La palabra pizca, ¿por qué se cambia a pesca? Porque no es una consonante post. Ya, la posvelar está aquí. Esa es la posvelar. Por eso está ocurre ese cambio fonético, estimado. ¿Valiki? Ok, Valiki. Muy buena palabra, José Carvajal. Eso es lo que yo me refería. El cambio de la vocal es anterior o posterior. Por ejemplo, en Colonia. No decimos no se suele cargar el cambio vocálico en conoña, es conuña. O sea, está más alejada de la posvelar. ¿Ya? A ver, pesca. 5, pesca. La I está antes de la posvelar. Muy buena observación, José Carvajal. Waliunta. Muy bien. Está viendo bien. Amauta, Guaina. No, Amauta me falta mucho para hacer Amauta, pero muchas gracias, Guadiki. Dígame, cuida ya, Kaila Yala. Me falta mucho hacer Amauta. ¿Cómo? No. Bueno, eso también va a ser contenido por ver. Los roles, los significados de ejercicios de funciones, como por ejemplo, en la persona que sana, Kojiri, en la persona que enseña, Yatichiri, la persona que escribe, Kelkiri. Bueno, así, ¿no? Y van a haber reinterpretaciones también, como por ejemplo decir bombero, Hakeniniri, ¿sí? O bueno, pescador, Chawiri. El que le da ese ejercicio siempre va a ser el IRI en ciertas funciones. Y bueno, en roles como más complejos, nacen términos como el que dijo nuestra Masi Kail Ayala, la mauta, ¿no? Una persona que ya desarrolló tanto conocimiento que lo materializó. ¿Ya? Eso es una mauta. Una persona que sabe mucho y que su conocimiento lo hace concreto.
¿no? Un gran pensador, pero que también materializa, escribe un libro, entre otras cosas, como para ganarse ese rol de Amauta. También están los Gilacata, los Cuyaitaya, los Yatiri, bueno, entre otros. Entonces, Kyle Ayala todavía no me manda su pregunta respecto al ejercicio anterior. ¿Qué ejercicio anterior? Una lurtaña. Eso también es un verbo acción. Hacer. Luruña. Laruña, reír. Entonces también nos vamos a encontrar con palabras que se asocian por similitud, pero significan totalmente cosas diferentes. Laruña, hacer. Laruña, reír. Luraña, mejor dicho, hacer. Laruña, reír. Ya, entonces voy a entrar a borrar lo que he escrito en este ejercicio. Bueno, les aconsejo que este contenido lo revisen en el archivo que envié el día de hoy. Está bien sistematizado. Contenido extraído del diccionario Arupirgua. ¿Ya? Personas al comienzo del programa preguntaban por respecto a este diccionario, cómo conseguirlo. Hablé con Pedrito García, don Pedro Gilir Gatichiri, y me dice que, bueno, por el contexto de la pandemia no ha habido impresiones. Así que está pendiente de eso. Cualquier cosa quedó de avisar el Gilar. Pero mientras tanto, en las personas que no posean diccionario, está el virtual, que es el del Ministerio de Educación, ¿ya? Igual es bueno. Pero no explica las nociones gramaticales tan detalladamente como lo hace el hermano Pedro. Bueno, y estos diccionarios surgen también, y es de mencionar, en la alfabetización local tarapaqueña se pone de acuerdo el 28 y 29 de enero de 1997 en la localidad de Pozalmonte, en la cual fue aprobado el alfabeto denominado grafemario de la lengua aymara, que consta de 27 consonantes y 3 vocales. Genial. Y creo que hace ya 2 años atrás fue el último congreso realizado por la Academia Nacional de Lengua Aymara y surgieron estas reglas respecto al alargamiento vocálico y la caída vocálica. Y bueno, esas son instancias de relevancia porque, claro, se complejiza el idioma, pero con el bien de definir, ¿no? De conceptualizar, de arrojar una norma. Es sumamente importante, ya que como es cobertura, materia nueva, sirve mucho para que se cohesionen, se junten, haya coherencia en la transmisión del idioma en las salas de clase. Y bueno, en la actualidad no está solamente en la sala de clase. Una colega está enseñando idioma aymara a
a gente que trabaja en salud. Y bueno, así los distintos sectores. Y por eso al comienzo de la clase les comentaba el marco jurídico, el cual nos permite la revitalización lingüística, y la cual no es menor, y la que hoy en día hace reconocimiento del pueblo hermano chango. Pero siempre las políticas delimitan, ¿no? Entonces es necesario leer, tener conocimiento del ejercicio de ser sujetos de derecho. Y bueno, les comentaba el deterioro que ha causado, se ha provocado sobre el idioma aymara, y que de hecho hay un vacío temporal, ¿ya? Entonces, por eso este tipo de ejercicios de escritura, de lectura, son totalmente nuevos, y que hay que estudiar, y que ojalá el día de mañana tome mayor cobertura. De hecho, sobre todo los territorios que son legítimamente fundados antes de la existencia del Estado de Chile, ¿ya? Así que con dirección pensamos en cerrar esta clase con un video que nos va a invitar a reflexionar este tema. Pero se solucionó el audio, ¿cierto? Bueno, nos dice que se solucionó el audio porque al comienzo, bueno, estábamos transmitiendo a la abuelita Grillo, pero no había audio. Esperemos que ahora esta vez sí lo haya. Es un video muy bueno donde aparecen colegas, de hecho, mucho mayores que yo. Algunos de ellos, como Eva Mamani, me formaron, me educaron, y que es de relevancia la reflexión que deja. A Muitawi, ¿ya? La Pitawi, son saberes, ¿ya? Conocimiento. Bueno, les deseo unas muy buenas noches. Pacha, Yuspajarpa, Gila Cuyana. Tengan una muy buena noche y les dejamos este videito. Gracias por su asistencia. A Canjaña. Yuspajarpa Yatishiri. Arajicha, Kumawa. Adelántalo. Adelántalo. Que recién no se escuchaba. Ah, ¿no?
No se escucha. ¿Hablo? ¿Se escuchan lo que digo? Mi abuelita era monolingüe y ella decía, yo no aprendí castellano, he sufrido muchas situaciones, no sé comprar ni vender, que se me cuesta mucho comprar y vender. Entonces yo quiero que ustedes aprendan bien castellano. Eso tenía que entregar a la escuela. Mis papás se la alemana y tengo que entender cómo habla alemana y eso es lo que a veces dicen no me sirve, porque yo aprendo el idioma de la abuelita que vive allá. Y allá no como acá y la ropa es diferente. Yo siempre estuve en esta escuela. Y ellos me aguantaron más. Desde ese momento yo empecé y no paré. ¿Tení que mandar el link de ese video? Sí, ya lo mandé al chat. El chat de acá de Zoom. ¿Ah? Acá el chat de Zoom. Ah. Lo mando al chat del... Ya Kichanyataki, Sumapacha, Ayataki, a veces se nos queda pegar las palabras aymara porque no practicamos mucho, eso es lo que sucede. El trabajo que están haciendo ustedes en estas mesas es fundamental porque ustedes nos van a ayudar a poder establecer qué es aquello esencial que tienen que aprender las niñas y los niños de sus respectivos pueblos en el contexto de sus identidades locales en la escuela. Ahí me da usa y ha dicho el maíz. Acá ya tiene una caja. Acá la pacha, y vas a ver acá tiene que dar. Maíz acá ya tiene dar. Y vas a ver ahí va. Una acá ya dicha es escuela.
contentos venden. Y los papás viven contentos, mi hijo aprendió eso, dice estoy feliz, aprendió estas palabras, aprendió esto. Son muy malas. Es algo que es para toda la sociedad. Hacer un reporte que se aprenda el género indígena y la cultura indígena en nuestro país.